Mi esposo me jaló a esa gala como si yo fuera un accesorio más de su traje caro. Y debí sospecharlo desde el primer segundo en que lo dijo, un martes por la mañana, sin levantar la vista de su periódico. «Vas a venir conmigo esta noche», anunció, seco. «El nuevo director general va a estar ahí. A Morrison Industries la compraron y necesito causar la impresión correcta». Yo me quedé inmóvil junto a la cafetera, con el calor subiéndome por las manos. En 25 años de matrimonio, Fletcher jamás me había querido a su lado en un evento de negocios. Yo era la esposa que se quedaba en casa, la que no preguntaba, la que planchaba camisas, servía cenas y aprendió a hablar bajito para no estorbar. «¿Seguro que me quieres ahí?», atiné a decir. «No tengo nada apropiado para algo tan elegante». Sus ojos grises se alzaron por fin hacia mí, con ese desprecio conocido, como si mi sola existencia le estorbara. «Consigue algo. Compra algo barato si tienes que hacerlo. Pero no me avergüences. No me avergüences». Esas palabras habían sido la banda sonora de mi vida con él. «No me avergüences hablando de más. No me avergüences con tu familia. No me avergüences existiendo demasiado fuerte en lugares donde no te invitaron». Me llamo Doña Isabel, tengo 62 años, y todavía recuerdo la sensación exacta, como si me metieran un hilo frío por la columna cada vez que él decía eso. El resto de la semana recorrí tiendas de segunda mano y locales de descuento con los $200 que Fletcher me daba al mes para mis gastos. De ahí salía todo: ropa, champú, medicinas, incluso los regalitos para las esposas de sus socios en Navidad. Con el tiempo me volví experta en encontrar algo decente con casi nada. El vestido que hallé era azul marino, de manga larga, discreto, pero con una elegancia tímida. Me costó $45 en una tienda de consignación. La señora del mostrador me juró que había sido de una tienda cara. Lo planché con cuidado, lo colgué al fondo del closet y me obligué a no pensar en lo obvio. Fletcher siempre encontraba algo que criticar. La noche llegó demasiado rápido. Él salió del vestidor impecable, con un smoking negro perfectamente entallado, de esos que huelen a dinero. Traía el cabello plateado peinado hacia atrás y el reloj de oro de su padre, el que le recordaba a cualquiera que venía de buena familia, aunque su empresa estuviera ahogándose en deudas. «¿Lista?», preguntó, y se quedó tieso cuando me vio. Su cara se oscureció al instante. «¿Eso es lo que te vas a poner?». Miré mi vestido y de golpe se me hizo viejo. En la tienda me pareció bonito. En mi cuerpo, bajo su mirada, se convirtió en algo vergonzoso. «Yo pensé que se veía bien», murmuré. «Es lo mejor que encontré con el presupuesto que me diste». Fletcher chasqueó la lengua. «Ni modo. Va a tener que servir. Pero quédate atrás esta noche. No llames la atención. Y por el amor de Dios, no hables de cosas personales. Esta gente es seria». El camino al Gran Yacht fue un silencio pesado, con música clásica y el clic constante de su celular. Yo iba con las manos juntas sobre el regazo, tocando sin pensar el dije de plata que llevaba al cuello. Era lo único mío. Lo único que Fletcher no me compró. Lo llevaba escondido bajo la ropa desde hacía décadas, como si fuera un secreto que me mantuviera viva. El salón del hotel era exactamente lo que yo temía: candelabros de cristal, manteles blancos, perfumes caros, lirios frescos, y gente que medía su valor en acciones, casas de verano y sonrisas perfectas. Las mujeres usaban vestidos que costaban más que nuestra hipoteca mensual. Fletcher me señaló un rincón cerca del bar, donde unas plantas decorativas proyectaban sombras. «Quédate aquí», ordenó. «Voy a buscar a la gente correcta. No te muevas». Asentí. Lo vi alejarse con los hombros rígidos, inflados de una seguridad falsa. Yo sabía la verdad: su negocio se estaba cayendo. Lo escuchaba en las llamadas nocturnas, en los susurros tensos sobre préstamos, plazos, clientes que se iban.
Esa gala era su último manotazo para salvarse de la ruina. Me quedé ahí, con un vaso de agua, sintiéndome como una sombra en mi vestido de $45. Pasaron 20 minutos y lo vi al otro lado del salón, moviendo las manos con desesperación frente a un grupo de hombres en trajes carísimos. Su cara estaba roja, como si estuviera empujando una pared. Ellos sonreían, pero no cedían. No le compraban nada. Entonces el aire cambió. Las conversaciones bajaron de volumen, como si alguien hubiera apretado un botón. Las cabezas se giraron hacia la entrada. Yo estiré el cuello, y el corazón se me atoró. Entró un hombre alto, impecable, con un smoking que parecía hecho a la medida de su poder. Cabello oscuro con plata en las sienes. Una forma de caminar tranquila, de quien manda de verdad, no de quien finge. Y aún desde lejos, hubo algo en él, algo que me golpeó la memoria con una fuerza que me dejó sin aire. Ese es, susurró alguien cerca. Julian Blackwood. El nuevo CEO. Julian. El nombre me pegó como una bofetada. No podía ser. Después de 30 años, no podía. Pero cuando giró apenas, y barrió el salón con esos ojos oscuros, yo supe la verdad con una certeza que me quemó por dentro. Era él. Y por primera vez en décadas, sentí algo que creía muerto, ese latido salvaje, esa sacudida que no pide permiso. Me pegué más a las sombras, temblando. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué clase de broma era esa? ¿Cómo era posible que el hombre que yo amé cuando era joven, el hombre que me cambió la vida, fuera justo la persona que Fletcher necesitaba impresionar? Y entonces vi a mi esposo. Fletcher lo detectó como un depredador detecta su presa. Se abrió paso entre la gente con la mano extendida, sonriendo demasiado. Yo quise gritarle que se detuviera, pero me quedé muda, porque Julian aceptó el apretón, y enseguida sus ojos comenzaron a buscar otra cosa, a alguien. Y yo supe, con un terror helado, que esa búsqueda venía directa hacia mí. Julian sostenía la mano de Fletcher como quien aprieta una obligación, no un saludo. Desde mi rincón, entre las sombras y las hojas falsas de aquellas plantas decorativas, lo vi claro. Mi esposo hablaba, sonreía, vendía su urgencia, y Julian no lo escuchaba. Sus ojos recorrían el salón, saltando de rostro en rostro, como si estuviera persiguiendo un recuerdo que se le escapaba desde hace años. Y luego, como si una fuerza invisible lo jalara, su mirada me encontró. No exagero cuando digo que el mundo se detuvo. El ruido del salón, las risas, las copas, la música, todo se apagó, como si yo estuviera bajo el agua. Julian Blackwood me miró fijo desde el otro lado del salón, y su cara cambió de golpe. Se quedó pálido. Los labios se le separaron como si hubiera visto un fantasma. Y tal vez eso era yo. Un fantasma de una vida que él debió enterrar hace 30 años. Durante un segundo, uno solo, eterno, vi cómo se le caía la máscara del empresario. Vi al joven de veintitantos que me tomaba la mano en la biblioteca de la universidad, el que me miraba como si yo fuera lo único verdadero en su mundo de apariencias. Ese hombre vivía todavía dentro de él. Luego empezó a caminar. No hacia Fletcher, no hacia los ejecutivos, hacia mí. Y Fletcher siguió hablando unos instantes, sin notar que Julian ya no estaba ahí, aunque su cuerpo sí. Hasta que se dio cuenta. Vi la confusión en el rostro de mi esposo, que se volvió alarma cuando siguió la línea de la mirada de Julian y entendió a quién se dirigía. Disculpa, dijo Julian, sin mirar a Fletcher, con una voz más grave, más áspera por los años, pero igual de peligrosa para mi corazón. Necesito hablar con tu esposa. La palabra esposa cayó como una piedra. Fletcher se atragantó. ¿Mi esposa? Balbuceó, y luego soltó una risita nerviosa. Creo que está confundido. Ella no es nadie importante. Julian ni volteó. Llegó hasta donde yo estaba, tan cerca que me golpeó el olor de su loción.
Algo fino, sobrio, elegante. Nada que ver con el aroma barato que usaba cuando era estudiante y me besaba la frente antes de irse a clase. Isabel, dijo. Mi nombre en sus labios me partió por dentro. 30 años sin escucharlo, y aún así mi cuerpo lo reconoció como si no hubiera pasado ni un día. Sentí los ojos arderme. Sentí la garganta cerrarse. Julian, respondí apenas, como si el sonido fuera un delito. Y entonces, sin pensarlo, sin pedir permiso, me tomó las manos. Las dos. Igual que antes. Igual que cuando éramos jóvenes y yo todavía creía que la vida podía ser justa. Sus manos estaban cálidas, firmes. Y noté algo que me sacudió. Su dedo anular estaba vacío. No había marca de un anillo. No había nada. Julian tragó saliva. Sus ojos brillaban. Y cuando habló, su voz se cargó de una emoción tan pura que casi me dolió. Te he estado buscando durante 30 años, susurró, y luego alzó un poco la voz, lo suficiente para que la gente cercana lo oyera. 30 años, Isabel. Y todavía te amo. El silencio cayó como una manta pesada. Sentí que todos los ojos se clavaban en mí. Los poderosos de la ciudad, los socios, las esposas, los empleados, todos. Y en medio de ese silencio, se escuchó un sonido seco, brutal. El vaso de champaña de Fletcher se estrelló contra el mármol. El golpe rebotó por el salón como un disparo. Yo no me moví. Me quedé congelada, con las manos atrapadas entre las de Julian, sintiendo que el pasado me había alcanzado en pleno pecho. Fletcher reaccionó como un animal herido. Se acercó a grandes zancadas, rojo de vergüenza y rabia. Se metió entre nosotros, como si su cuerpo pudiera borrar lo que acababa de pasar. Esto es ridículo. Escupió. Isabel, ¿qué demonios es esto? Abrí la boca, pero no me salió nada. ¿Cómo se explica un dolor enterrado por 30 años? ¿Cómo se confiesa, frente a desconocidos, que hay amores que nunca mueren, aunque uno intente matarlos a fuerza de costumbre? Julian no me quitó los ojos de encima. ¿Podemos hablar en privado? Preguntó con una calma peligrosa, la calma de un hombre acostumbrado a que lo obedezcan. Fletcher soltó una carcajada amarga. ¿En privado? Es mi esposa. Cualquier cosa que tenga que decirle, la dice enfrente de mí. Julian lo miró por primera vez. Y lo hizo como se mira a alguien irrelevante. No, dijo, simple, definitivo. No puedo. Mi estómago se apretó. La tensión entre los tres era un hilo a punto de romperse. Julian se inclinó un poco hacia mí, bajó la voz, y por un segundo sentí que el salón entero desaparecía. Isabel, dijo suave. Por favor. Yo negué apenas con la cabeza. No porque no quisiera. Dios sabe que quería. Sino porque no podía ahí, no con Fletcher encima, no con tanta gente, no con mi vida entera a punto de explotar. No aquí, logré murmurar. No así. Julian cerró los ojos un instante, como si le doliera, pero asintió. Entiendo. Metió la mano en el saco y sacó una tarjeta blanca con letras plateadas. La sostuvo frente a mí como si me ofreciera una cuerda en medio de un incendio. Llámame, pidió. Tenemos que hablar. Lo que sea que haya pasado, necesito escucharte. Necesito saber. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. Al rozar su piel, una descarga me recorrió el cuerpo. Era aterrador lo rápido que el corazón recordaba. Y entonces Fletcher me agarró del brazo. No fue un toque. Fue un agarre de dueño. De posesión. De amenaza. Sus dedos se hundieron con fuerza suficiente para dejar marca. Nos vamos, anunció fuerte, para que todos oyeran. Julian bajó la mirada hacia la mano de Fletcher en mi brazo. Vi su expresión oscurecerse. Por un instante, pensé que iba a intervenir,
que iba a apartarlo, que iba a hacer un escándalo aún más grande. Pero yo hice un movimiento mínimo, casi imperceptible, un no silencioso. Y Julian se contuvo, con la mandíbula apretada, como si se estuviera tragando un volcán. Voy a esperar tu llamada, me dijo, casi sin voz, solo para mí. No desaparezcas otra vez. Fletcher me jaló a través del salón. Pasamos entre caras curiosas, murmullos, sonrisas escondidas. Yo apreté la tarjeta en la mano libre. Los bordes se me clavaron en la palma, como si quisiera recordarme que aquello era real. El trayecto a casa fue una pesadilla. Fletcher gritó, acusó, escupió humillaciones. Que yo lo había ridiculizado. Que yo era una vergüenza. Que yo iba a arruinar todo lo que él había construido. Su voz llenaba el coche como humo tóxico. Pero yo casi no lo escuchaba, porque mi mente ya estaba atrás, corriendo hacia un pueblo universitario, a mis 22 años, a la única historia de amor que yo había querido de verdad. Y esa noche, mientras Fletcher seguía desahogando su furia, yo entendí algo con una claridad que me asustó. Julian no solo había vuelto a mi vida, había vuelto a abrir una puerta que yo cerré con sangre y lágrimas. Y ahora, no sabía si tenía la fuerza para volver a cruzarla. Esa noche casi no dormí. Fletcher se encerró en su estudio después de llegar a casa, dando portazos, hablando por teléfono con alguien, con la voz alterada, como si el mundo entero conspirara contra él. Yo me quedé sentada en la orilla de la cama, todavía con el vestido puesto, sosteniendo la tarjeta de Julian entre los dedos. Blanca. Letras plateadas. Julian Blackwood. Director ejecutivo. 30 años reducidos a un pedazo de cartón. Me quité los zapatos despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo dentro de mí. El brazo donde Fletcher me había agarrado ya empezaba a doler. Sabía que al día siguiente aparecerían los moretones. Siempre aparecían. Y siempre encontraba la forma de explicarlos sin decir la verdad. Fue la puerta. Me golpeé con el mueble. Soy torpe. Mentiras pequeñas para sobrevivir. Me levanté y fui al closet. Al fondo, debajo de suéteres que Fletcher nunca notaba, estaba la cajita de madera. Mis manos la encontraron casi solas. La abrí con cuidado, como si despertara algo frágil. Ahí estaba. El anillo de esmeralda. Habían pasado más de 3 décadas, pero seguía siendo hermoso. Verde profundo, antiguo, pesado de historia. El anillo de la abuela de Julian. 4 generaciones de mujeres Blackwood, y yo. La intrusa. La que no debía estar ahí. Lo tomé entre los dedos y el recuerdo me golpeó sin aviso. Julian, a los 22 años, temblando mientras me lo colocaba junto al lago del campus, el atardecer reflejándose en el agua, las montañas detrás. Ha estado esperando a la mujer correcta, me dijo entonces. Ha estado esperando por ti. Lo había usado solo 3 meses. 3 meses antes de que todo se viniera abajo. Cerré la cajita y me dejé caer en la cama. El techo me devolvía la mirada, blanco y ajeno, como si no le importara que mi vida estuviera resquebrajándose. Fletcher salió del estudio pasada la medianoche. No me habló. No me miró. Se acostó de espaldas, rígido, como si yo no existiera. Y quizá, para él, en ese momento, ya no existía como esposa, sino como problema. A la mañana siguiente desperté con una certeza incómoda. Julian no era solo un recuerdo. Era una pregunta que ya no podía ignorar. Fletcher salió temprano, sin despedirse. Yo esperé a escuchar su coche alejarse antes de ir a la cocina. El silencio de la casa se sentía diferente. Más ligero. Más peligroso. Miré la tarjeta otra vez. Mis manos temblaban cuando marqué el número. Blackwood Industries, oficina del señor Blackwood, contestó una voz femenina, profesional.
Tragué saliva. Habla. Isabel Morrison. El señor Blackwood me pidió que llamara. Hubo una pausa mínima. Luego, un cambio sutil en el tono. Por supuesto, señora Morrison. Él ha estado esperando su llamada. ¿Puede sostener un momento? La espera se me hizo eterna. Música clásica sonaba al fondo, y sin querer me transportó a otra vida. A los conciertos estudiantiles donde Julian me tomaba la mano mientras yo descubría a Mozart por primera vez. Isabel, dijo su voz al fin, cálida, cercana. Gracias por llamar. Cerré los ojos. Casi no lo hago, admití. No sé si esto sea prudente. Lo prudente no siempre es lo necesario, respondió con suavidad. ¿Podemos vernos? Solo hablar. En un lugar tranquilo. Sabía lo que significaba. Un lugar donde Fletcher no pudiera aparecer. Donde no pudiera controlarme. Hay un café en la 16, dije. Blue Moon. Lo conozco. ¿En una hora? Una hora para decidir si era capaz de volver a mirarlo a los ojos. Ahí estaré. Colgué antes de arrepentirme. Llegué temprano. Elegí una mesa al fondo, protegida por ladrillos expuestos y sombras. El olor a café recién molido y canela me envolvía como un abrazo que no sabía que necesitaba. Cuando Julian entró, el tiempo volvió a jugarme una broma cruel. Se veía distinto a la noche anterior. Más real. Más cercano. Jeans, suéter gris. El hombre poderoso se desdibujaba y aparecía el que yo había amado. Te ves hermosa, dijo al sentarse. Sentí calor en el rostro. Fletcher no me decía hermosa desde... No recordaba cuándo. Te ves exitoso, respondí, desviando la mirada. Julian suspiró. El éxito no siempre viene acompañado de felicidad, Isabel. Después de pedir café, se hizo un silencio espeso. ¿Por qué te fuiste? Preguntó al fin. La verdad. Nunca creí la historia de que querías otra vida. Lo miré. 30 años de secretos me pesaban en la lengua. Y entonces, hablé. Le conté todo. Lo de su padre. Las amenazas. La reunión en aquella oficina fría. El ultimátum. Le hablé del embarazo. De la prueba positiva. De perder al bebé sola, semanas después. De Fletcher. De casarme por miedo. Por cansancio. Por creer que no merecía más. Julian no dijo una palabra hasta que terminé. Su rostro había perdido todo color. Mi padre te amenazó, dijo despacio. Y estabas embarazada de mi hijo. Asentí, incapaz de hablar. Se pasó las manos por el cabello, como hacía cuando estaba desbordado. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con la voz rota. Porque tenía 22 años y estaba aterrada, respondí. Porque pensé que te estaba protegiendo. Me destruiste para protegerme, susurró. Tomé su mano. Su piel seguía siendo la misma. Nunca dejé de amarte, confesé. Ni un solo día. Julian levantó la mirada. Yo tampoco. Y en ese pequeño café, con tazas frías y 30 años de distancia entre nosotros, entendí que el pasado no había muerto, solo había esperado. Pero también supe algo más, algo que me hizo estremecer. Si yo decidía cruzar esa puerta, Fletcher no iba a soltarme sin pelear. Y esta vez, no se trataba solo de amor. Se trataba de sobrevivir. Salí del café con el corazón desbocado y la cabeza llena de recuerdos que creí enterrados. El aire frío de Denver me golpeó el rostro como si quisiera despertarme, recordarme que no estaba soñando. Julian había vuelto. No como un recuerdo, no como una posibilidad lejana, sino como una presencia real que exigía decisiones. Manejé sin rumbo durante varios minutos, con las manos firmes en el volante y la mente hecha un torbellino.
30 años huyendo de una verdad que ahora me miraba de frente. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio me pareció hostil. Demasiado quieto. Demasiado atento. Fletcher estaba en la cocina. No leyendo. No hablando por teléfono. Esperándome. ¿Dónde estuviste?, preguntó sin levantar la voz, y eso fue lo que más me alarmó. Colgué mi bolsa despacio, intentando parecer tranquila. Fui por un café. Necesitaba salir un rato. ¿Un café?, repitió, como si la palabra le supiera amarga. ¿Durante 3 horas? Mi estómago se encogió. No había medido el tiempo. Con Julian, el reloj había dejado de existir. Hice unos mandados después. Mentí, con una naturalidad que me dio vergüenza. El súper, la tintorería. Fletcher dio un paso hacia mí. Sus ojos recorrían mi cara como si buscaran una grieta. ¿Y las bolsas? Sentí el golpe seco de la realidad. Las olvidé, dije. Estaba distraída. ¿Distraída con qué, Isabel? Su voz se volvió peligrosa. ¿Qué puede ser más importante que lo único que te pedí que hicieras? El aire se tensó entre nosotros. Sentí el viejo miedo intentar acomodarse en mi pecho, pero algo era distinto. Tal vez era el recuerdo de la mano de Julian sosteniendo la mía. Tal vez era el cansancio de tantos años callada. Nada importante, respondí. Voy a salir otra vez. No, dijo, y me tomó del brazo. Sus dedos se clavaron con fuerza. El dolor fue inmediato. Real. Y, por primera vez, también fue claro. No vas a ningún lado, añadió. No hoy. No mañana. No hasta que me expliques qué está pasando contigo y con Julian Blackwood. Lo miré. Y por primera vez en 25 años, no vi a mi esposo. Vi a mi carcelero. Suéltame, pedí, con la voz baja. ¿O qué? Sonrió, con burla. ¿Vas a correr con tu exnovio multimillonario? Algo se rompió dentro de mí. Suéltame, repetí, más firme. Me soltó de golpe, empujándome lo suficiente para hacerme perder el equilibrio. Patética, escupió. A tu edad, actuando como adolescente. Miré mi brazo. Ya se marcaban los dedos. Morados para mañana. Lo patético, dije, sorprendida de escucharme, es un hombre que necesita lastimar a su esposa para sentirse poderoso. El silencio fue brutal. Fletcher me miró como si no me reconociera. Quizá no lo hacía. Quizá esa mujer que le hablaba no era la que él había moldeado durante décadas. ¿Quieres saber algo realmente patético?, dijo al fin, con una sonrisa torcida. Julian Blackwood te estuvo buscando durante 30 años. El mundo se inclinó. ¿Qué? Lo sabía, continuó, con calma cruel. Investigadores. Preguntas. Rastros. Yo me encargué de que nunca te encontrara. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Tú sabías? Claro que sí. Y lo protegí de ti. Protegí nuestro matrimonio. No. No había protegido nada. Me protegiste a ti, susurré. Sabías que si él me encontraba, yo me iría. Fletcher no lo negó. Y dime, preguntó. ¿No habría sido así? La verdad me quemó la garganta. Sí. Por primera vez, vi algo parecido al dolor en su rostro. Duró poco. Si intentas dejarme, amenazó, te destruiré. No tendrás dinero. No tendrás nada. Lo miré. Y, por primera vez, no sentí miedo. Sentí claridad. Prefiero perderlo todo, dije, que perderme a mí misma. Subí las escaleras con el corazón latiendo como tambor. Empaqué lo esencial. Ropa. Documentos. La cajita de madera. El anillo. Cuando bajé,
Fletcher hablaba por teléfono. No me miró. No volveré, le dije. No respondió. Salí de esa casa que nunca fue hogar y manejé hasta un hotel del centro. Me senté en el coche, respirando con dificultad, y marqué el número de Julian. Contestó al primer timbrazo. ¿Estás bien? Me voy, dije. Lo dejo. Y quiero aceptar el trabajo. Hubo una pausa. Luego, su voz firme. ¿Dónde estás? En el Marriott. Quédate ahí. Voy para allá. Colgué y apoyé la frente en el volante. Lloré. No de tristeza. De alivio. Esa noche entendí algo que me costó 62 años aprender. El amor puede esperar. Pero la dignidad, no. Julian llegó al hotel en menos de 20 minutos. Lo vi desde el lobby, a través del vidrio, bajarse de su coche con el ceño fruncido, como si el mundo entero le estorbara hasta llegar a mí. Jeans, suéter gris, el mismo hombre que había amado cuando era joven, ahora con una determinación que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, a salvo. Isabel, dijo apenas me vio. ¿Estás bien? Negué con la cabeza antes de darme cuenta de que estaba llorando otra vez. Él se sentó a mi lado, sin tocarme al principio, como respetando un espacio que yo misma había olvidado que tenía derecho a pedir. Me fui, repetí. Lo dejé. Esta vez de verdad. Sus ojos bajaron a mi brazo. Los moretones ya eran visibles. Su mandíbula se tensó. ¿Te hizo esto? No es nuevo, respondí con una calma que me sorprendió. Solo que hoy, ya no pude justificarlo. Julian extendió la mano con cuidado, como si yo pudiera romperme. Nadie vuelve a ponerte una mano encima, dijo. Nadie. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego respiré hondo. Acepto el trabajo, dije. Si la oferta sigue en pie. Sonrió, pero no con euforia. Con respeto. Sigue en pie. Y no es un favor. Es porque eres capaz. Mañana mismo podemos ver los detalles. Esa noche me quedé en el hotel. Dormí poco, pero por primera vez no desperté sobresaltada por el sonido de una puerta o un grito. A la mañana siguiente crucé las puertas de Blackwood Industries con una mezcla de miedo y emoción. Julian había creado el puesto para mí, directora de Relaciones Comunitarias. Un trabajo real. Con sentido. Programas de alfabetización, convenios con escuelas, proyectos culturales. Todo aquello que yo había soñado cuando estudiaba literatura y creía que iba a cambiar el mundo. El sueldo me dejó sin palabras. Independencia. Eso era lo que realmente me estaba ofreciendo. Los primeros días fueron un despertar. Personas que me escuchaban, que me pedían opinión, que me llamaban por mi nombre sin desprecio ni condescendencia. Yo, doña Isabel, la esposa silenciosa, descubriendo que aún tenía voz. Pero Fletcher no se quedó quieto. 3 días después, Julian me llamó a su oficina. Su expresión era seria. Fletcher presentó una demanda, me dijo. Interferencia marital. Quiere congelar cuentas, bienes, todo. Sentí el viejo miedo e intentar volver. Pero no lo dejé entrar. Quiere que regrese, dije. Siempre fue su plan. Julian se inclinó hacia mí. Hay algo más, añadió. Mis abogados revisaron sus negocios. Isabel, tu esposo está metido en algo muy serio. Me mostró documentos, números, transferencias, empresas fantasma, lavado de dinero, dijo con voz grave. El FBI ya lo estaba investigando. El mundo volvió a girar lento. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué va a pasar conmigo? La verdad, respondió. Y eso te va a liberar. 2 semanas después, arrestaron a Fletcher Morrison.
Las noticias hablaron de él como de un fraude, un criminal, un hombre que había construido su vida sobre mentiras. Yo vi el reportaje desde el sofá del departamento de Julian, donde me quedé mientras encontraba algo propio. No sentí venganza. Sentí cierre. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Julian. Libre, respondí sin dudar. Libre para decidir. Libre para equivocarme. Libre para amar o no. Esa noche, mientras guardaba el anillo de esmeralda en mi bolso, entendí que no estaba regresando al pasado. Estaba empezando algo nuevo. Y por primera vez, no tenía miedo del futuro. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y vértigo. Me mudé a un pequeño departamento cerca del centro, luminoso, sencillo, mío. No mármol frío, no muebles elegidos para impresionar a otros. Plantas en la ventana. Libros abiertos sobre la mesa. Silencio sin miedo. Cada objeto que colocaba era una decisión propia, y eso me hacía temblar, pero de emoción. Empecé a caminar por la ciudad como si la estuviera viendo por primera vez. Cafés donde nadie me observaba con juicio. Librerías donde podía quedarme horas. Mujeres de mi edad riendo solas, sin pedir permiso. Era como si el mundo hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo me atreviera a salir. Julian nunca me presionó. Eso fue lo que más me sorprendió. Me llamaba. Me preguntaba cómo estaba. Me invitaba a cenar, a caminar, a hablar. Y si yo decía que no, asentía sin reproche. Después de 25 años de control, esa libertad era casi desconcertante. No te estoy ofreciendo una jaula más bonita, me dijo una noche. Te estoy ofreciendo elegir. Y lo hacía. Cada día. Elegí trabajar. Elegí descansar. Elegí reírme cuando algo me parecía absurdo. Elegí llorar cuando el peso de todo lo vivido me alcanzaba de golpe. También elegí ir a terapia, algo que Fletcher siempre ridiculizó. La primera vez que dije en voz alta viví violencia emocional durante décadas, me quedé sin aire. Nombrarlo lo hacía real, pero también manejable. Julian respetó ese proceso. Caminaba a mi lado, no delante. Una tarde, al salir de la oficina, me detuvo con suavidad. Isabel, ¿podemos hablar? Asentí. Caminamos hasta un parque cercano. Nos sentamos en una banca, mirando a la gente pasar, como dos personas normales. No quiero que sientas que me debes nada, dijo. Ni por el trabajo, ni por el pasado, ni por lo que sentimos. Si decides que solo quieres tu independencia, lo entenderé. Lo miré. Vi al hombre que había esperado 30 años sin saber por qué. Al hombre que pudo haberse vuelto amargo, y no lo hizo. Julian, respondí. Por primera vez en mi vida, no quiero huir de lo que siento. Pero tampoco quiero saltar sin pensar. Dame tiempo. Sonrió. He esperado 30 años. Puedo esperar un poco más. Esa noche, al llegar a casa, abrí la cajita de madera. Saqué el anillo de esmeralda. Lo sostuve bajo la luz. Ya no me dolía mirarlo. Ya no era una herida abierta. Era una historia. Y por primera vez, me permití pensar algo que antes me parecía imposible. Tal vez el amor no llega para salvarte, sino para acompañarte mientras te salvas tú. Pero el pasado aún no había terminado de cobrar sus cuentas. Porque aunque Fletcher estaba preso, su sombra seguía ahí. En papeles. En abogados. En llamadas que no contesté. En el miedo que todavía se me colaba en los sueños. Y yo sabía que la verdadera libertad no solo se consigue saliendo de una casa. Se consigue rompiendo el miedo por dentro. Y eso, apenas estaba empezando. El miedo no se va de golpe. Eso lo aprendí tarde. Se queda escondido en los detalles más pequeños, en el sonido del teléfono, en una sombra que se mueve rápido, en una puerta que se cierra un poco más fuerte de lo normal.
Aunque Fletcher estuviera en prisión preventiva, mi cuerpo todavía reaccionaba como si él pudiera aparecer en cualquier momento para decirme qué hacer, cómo hablar, cómo existir. Una mañana recibí la llamada de su abogado. No contesté. A la segunda tampoco. A la tercera, mis manos empezaron a sudar. Julian estaba conmigo en la oficina cuando vio mi expresión. ¿Es él?, preguntó con cuidado. Su abogado, respondí. Quiere hablar de acuerdos. Julian no me dijo qué hacer. Solo me miró con atención. ¿Qué quieres tú? Esa pregunta, tan simple, me desarmó. Quiero que no tenga más poder sobre mí, dije al fin. Ni siquiera a través del miedo. Así que devolví la llamada, acompañada por mi propia abogada, una mujer firme, clara, que no bajaba la voz ni pedía permiso. Escucharla hablar por mí fue como ver a alguien poner palabras donde antes solo había temblor. Fletcher exigía cosas absurdas. Dinero. Propiedades. Silencio. Pero ya no estaba en posición de exigir nada. Cuando colgué, me di cuenta de algo. Había sobrevivido a la conversación que más había temido durante años. Y el mundo no se había acabado. Esa noche, Julian me invitó a cenar en casa. Cocinó él. Pasta sencilla, vino tinto, música suave. Nada ostentoso. Nada que quisiera impresionar. Quiero preguntarte algo, me dijo mientras servía, y puedes decir que no. Asentí. ¿Te quedarías a dormir? No como una exigencia. No como una expectativa. Como una invitación. Mi corazón se aceleró. No por deseo inmediato, sino por el peso simbólico de la pregunta. Dormir con alguien no era solo compartir una cama. Era confiar. Era bajar la guardia. Quiero, respondí. Pero despacio. Despacio está perfecto, sonrió. Esa noche no pasó nada que se pareciera a una película romántica. No hubo urgencia. No hubo promesas exageradas. Solo dos personas acostadas, hablando en la oscuridad, riéndose en voz baja, compartiendo recuerdos que dolían y otros que empezaban a nacer. En algún momento, sin darme cuenta, me dormí con su brazo alrededor de mí. Y no soñé con gritos. No soñé con huir. Soñé con calma. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que sentí no fue miedo. Fue paz. Y entonces entendí algo profundo, algo que me hizo llorar en silencio mientras Julian aún dormía. No estaba empezando de nuevo. Estaba continuando, pero esta vez, desde un lugar verdadero. Sin embargo, la vida no regala finales fáciles. Porque esa misma semana, recibí una noticia que me obligó a mirar de frente una herida que nunca había cerrado del todo. Una llamada del hospital universitario. Un archivo antiguo. Un nombre. El del médico que me atendió cuando perdí al bebé. Y con él, una verdad que cambiaría la forma en que entendía todo lo que había pasado hace 30 años. Pero esa verdad merecía ser contada con cuidado, porque iba a doler, y también iba a sanar. La llamada llegó un martes por la tarde, cuando estaba revisando unos reportes en la oficina. El número era desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo, esa intuición que aprendí a escuchar tarde, me hizo contestar. ¿La señora Isabel?, preguntó una voz masculina, pausada, profesional. Le hablamos del Hospital Universitario de Colorado. Sentí un tirón en el pecho. Sí, soy yo. Estamos actualizando archivos antiguos. Hay un expediente suyo, de hace muchos años. Un médico que trabajó aquí entonces solicitó que la contactáramos, en caso de que aún fuera posible. Mis manos empezaron a temblar. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Sobre una pérdida gestacional que usted tuvo cuando era estudiante, respondió. Creemos que hay información que usted nunca recibió.
Colgué sin saber exactamente cómo. Me quedé sentada, mirando la pantalla sin verla. 30 años después, ¿qué podía quedar por decir? Julian me encontró así, inmóvil, con los ojos perdidos. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupado. Le conté. Cada palabra me pesaba como una piedra. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció de inmediato. Asentí. El hospital olía igual que en mis recuerdos: desinfectante, café viejo, pasillos largos cargados de historias ajenas. Nos hicieron pasar a una oficina pequeña. Un hombre mayor, con cabello completamente blanco, se levantó al verme. Isabel, dijo con suavidad. No sé si me recuerde. Soy el doctor Reynolds. No lo recordaba. O tal vez mi mente lo había borrado para protegerme. Fui residente cuando usted llegó a urgencias, continuó. Usted estaba sola, asustada, y hubo decisiones que se tomaron muy rápido. Tragué saliva. Me dijeron que fue un aborto espontáneo, dije. El doctor bajó la mirada. Eso fue lo que quedó registrado, admitió. Pero la verdad es más compleja. Usted tuvo una complicación grave, pero el embarazo no se había perdido aún cuando llegó. Había posibilidades. El aire se me fue del cuerpo. ¿Posibilidades de qué? De salvar el embarazo, dijo. Pero hubo una orden administrativa para no intervenir. Una llamada. De alguien muy influyente. Sentí que el suelo se abría. ¿Quién?, susurré. El doctor dudó. El apellido Blackwood apareció en el expediente. No directamente, pero lo suficientemente claro. Julian se puso rígido a mi lado. ¿Mi padre?, preguntó, con la voz tensa. El doctor asintió. Yo era joven. No tenía poder para cuestionar. He cargado con esto muchos años. Cuando vi su nombre en una base de datos antigua, supe que debía decirle la verdad. Las lágrimas me nublaron la vista. No solo había perdido a mi hijo, me lo habían arrebatado. Salí del hospital sin sentir las piernas. Julian me sostuvo todo el tiempo. En el coche, no hablamos. No hacía falta. El dolor era demasiado grande para las palabras. Esa noche lloré como no lo había hecho en décadas. No con culpa, con rabia, con duelo atrasado, con una tristeza profunda, limpia. Lo siento tanto, murmuró Julian. Si hubiera sabido. No lo sabías, respondí. Y tampoco yo. Pero ahora entiendo algo. Lo miré. No solo nos separaron. Decidieron por nuestros cuerpos. Por nuestro futuro. Por nuestro hijo. Julian cerró los ojos, destrozado. Mi padre no solo destruyó nuestro amor, dijo. Destruyó una vida. Lo abracé. Y en ese abrazo, algo dentro de mí terminó de romperse, y también de acomodarse. Porque el dolor, cuando por fin se nombra, ya no controla. Esa noche, mientras dormía junto a Julian, puse una mano sobre mi vientre, como había hecho hace 30 años, y susurré algo que nunca me permití decir. Perdóname, y descansa. Y por primera vez, sentí que el pasado soltaba un poco su peso. Después de esa verdad, nada volvió a ser igual. No porque el dolor desapareciera, sino porque por fin tenía forma. Durante años cargué una tristeza sin nombre, una culpa difusa, una sensación constante de haber fallado en algo esencial. Ahora sabía por qué. No había sido cobardía. No había sido debilidad. Había sido violencia, envuelta en poder y silencio. Tomé unos días libres del trabajo. Julian insistió, pero no como imposición, sino como cuidado. No tienes que ser fuerte ahora, me dijo. Solo tienes que ser honesta contigo. Me quedé en casa. Caminé descalza. Escribí. Lloré cuando lo necesité.
Recordé a la joven que fui, sentada en el piso frío de un baño universitario, mirando una prueba positiva con miedo y amor. Le hablé. Le pedí perdón por no haber podido protegerla mejor. También hablé con mi terapeuta. Puse palabras donde antes solo había sombras. Y entendí algo esencial. Mi vida no había sido un error. Había sido una resistencia larga y silenciosa. Una tarde, Julian me pidió que saliéramos a caminar. Fuimos al parque donde solíamos sentarnos cuando éramos jóvenes, aunque ahora parecía más pequeño. O tal vez éramos nosotros los que habíamos crecido. He pensado mucho, me dijo. En lo que pasó, en lo que perdimos, y en lo que aún tenemos. Me detuve frente a él. Yo también. Sacó algo del bolsillo. No era un anillo. Era una fotografía antigua, un poco doblada. Nosotros dos, jóvenes, riendo, sentados junto al lago del campus. Nunca dejé de llevarla conmigo, confesó. No como ancla, sino como promesa. Sentí el pecho apretarse. Julian, empecé, pero me detuvo con un gesto suave. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quiero que sepas esto. Elijo caminar contigo, no delante ni detrás. Y si un día decides que tu camino va en otra dirección, lo aceptaré. Porque el amor que quiero contigo no se parece en nada al control que te hicieron creer que era normal. Lo abracé. Lloré otra vez. Pero esta vez no desde la herida, sino desde la certeza. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mi divorcio avanzó sin obstáculos reales. Fletcher ya no tenía poder ni credibilidad. Yo seguí creciendo en mi trabajo, liderando proyectos que me llenaban de sentido. Por primera vez, mi nombre estaba asociado a algo más que a ser la esposa de. Julian y yo no corrimos. Aprendimos a mirarnos con los ojos de ahora, no con los de hace 30 años. Descubrimos arrugas nuevas, miedos distintos, sueños más serenos. Y aún así, el amor seguía ahí, más profundo, más consciente. Una noche, sentados en el balcón, mirando las luces de la ciudad, Julian habló en voz baja. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sonreí. Creo en las personas que aprenden de la primera, respondí. Me tomó la mano. No dijo nada más. Y supe que estaba lista. Lista no para volver atrás, sino para elegir. Porque amar, a esta edad, ya no se trata de promesas eternas dichas a ciegas. Se trata de decisiones diarias hechas con los ojos bien abiertos. Y yo estaba lista para la mía. 8 meses después, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No porque fuera más joven, no porque el tiempo hubiera retrocedido, sino porque por primera vez me veía completa. Elegí un vestido sencillo, color marfil, sin cola, sin velo, sin artificios. No necesitaba disfrazarme de nada. Ya no estaba huyendo del dolor ni buscando seguridad en telas caras. Esta vez, estaba eligiendo. Te ves hermosa, doña Isabel, me dijo Margaret, abrochándome un collar de perlas prestadas. De verdad hermosa. Sonreí. Y lo sentí. Cuando Julian entró al cuarto, la emoción en sus ojos me confirmó algo que ya sabía. No estaba frente a un hombre que me necesitara para completarse, sino frente a uno que quería caminar conmigo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La reconocí al instante. El anillo de esmeralda. Ha estado esperando, dijo en voz baja. Como yo. Cuando lo deslizó en mi dedo, entendí algo con una claridad serena. Algunas promesas no mueren, solo esperan a que uno sea lo suficientemente valiente para cumplirlas. La ceremonia fue íntima. Jardín, montañas al fondo, pocas personas, las correctas. Nada que demostrar. Solo celebrar. Cuando dije sí, no lo hice desde la necesidad. Lo hice desde la libertad.
bailamos, reímos, vivimos. Y al final del día, mientras las luces se apagaban y la música quedaba atrás, pensé en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado al no rendirme del todo. Hoy tengo 62 años. Y si algo aprendí es esto: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para amar bien. Y ahora te hablo a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Si algo de lo que viví resonó contigo, si alguna vez sentiste que te perdiste a ti misma por miedo, por costumbre o por amor mal entendido, no estás sola. Déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz también importa. Suscríbete al canal Relatos de Doña Isabel, donde cada historia es una verdad contada sin miedo, con alma y con dignidad. Porque nuestras vidas no terminan cuando nos rompen. Empiezan cuando decidimos reconstruirnos. Gracias por escucharme.